Hola, queridos oyentes. Hoy hablamos de nuestra rutina de la mañana en español. Mostramos cómo hablar de forma segura y clara sobre temas diarios. Doy muchos ejemplos y aprendemos las frases y palabras más importantes. Así todos aprenden paso a paso. Eso suena genial. Creo que muchos principiantes quieren hablar de su día, pero no saben cómo. Yo también lo conozco. Eso es normal. A veces puede ser difícil hablar de tu propia rutina o aficiones, ¿Por qué elegiste este tema para hoy? porque la mañana nos afecta a todos, ya sea levantarse, desayunar o ir al trabajo. Casi cada día hablamos de ello. Con las palabras correctas te sientes más seguro. Además, creo que el español ofrece muchas expresiones claras que se aprenden fácil. Cierto. Recuerdo una charla con una compañera sobre nuestra mañana. Ella me preguntó cuándo me levanto y qué hago por la mañana. Estaba un poco nerviosa porque no sabía explicar mi rutina. Oh, cuéntanos más, por favor. Nuestros oyentes seguro que lo conocen también. Me hizo muchas preguntas. Por ejemplo, si desayuno o si tomo café primero. Entendía mucho, pero no siempre sabía cómo responder. Después aprendí palabras importantes como levantarse, desayunar y ducharme. Desde entonces practico. Muy buen ejemplo. Justo esas situaciones queremos hacer más fáciles hoy. ¿Qué temas tratas primero? Nuestro plan tiene 4 partes. Primero hablamos de levantarse y los primeros minutos de la mañana. Luego hablamos del desayuno. Después hablamos de la preparación para el trabajo o la escuela. Y por último, de hábitos y pequeñas rutinas matinales. Paso a paso, ¿vale? Suena claro, estoy lista. Perfecto. Antes de empezar, explico 3 principios útiles. Oh, interesante. Compártelos, por favor. Primer principio, habla despacio y respira con calma. Segundo principio, repite las palabras importantes para que se fijen. Tercer principio, haz preguntas de vuelta como ¿te levantas temprano? O ¿desayunas por la mañana? Así evitas malentendidos. Cuando hablas del día a día, es importante expresarse claro. Estas reglas ayudan en muchas conversaciones sobre la rutina diaria. Gracias, está muy claro. Con gusto. ¿Tienes más preguntas antes de entrar en el tema de la rutina matinal? Solo una. ¿Cómo puedo decir de forma cortés que no entiendo algo cuando alguien habla de su día? Di simplemente, perdona, no he entendido. ¿Puedes repetirlo, por favor? O más corto, otra vez, por favor. Genial, lo recordaré. Quizá nuestros oyentes quieran practicar ahora mismo. Decid la frase en voz alta. Sí, participad, amigos. Hablar en voz alta ayuda mucho. Fantástico. Esta fue la introducción. Enseguida empezamos con la parte 1, levantarse. Ya estoy emocionada. Antes de empezar, quiero preguntar algo a nuestros oyentes. ¿Qué temas os ponen inseguros o sobre qué deberíamos hablar en nuestro próximo podcast? Escribidlo en los comentarios. Buena idea. Creo que estas preguntas también ayudan a otros estudiantes. Absolutamente. La comunidad hace que aprender sea más fácil. Marcos, ¿puedes dar un ejemplo corto de una pregunta sencilla sobre la rutina de la mañana? Claro, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? ¿O qué haces primero por la mañana? Son preguntas típicas sobre el día a día. Veo que la estructura suele ser palabra interrogativa más verbo más sujeto. Eso ayuda. Exacto, muy bien observado. Volveremos a estos patrones más tarde. Mientras quizás cogéis un poco de agua, repito de nuevo los 3 principios. Hablar despacio, repetir palabras importantes, hacer preguntas de vuelta. Así se fija todo. Muy bien, Sara, tu estilo de aprendizaje es ejemplar.
Quizá algunos ya pausen el podcast para repetir. Eso es perfecto. ¿Estás lista para la primera parte sobre levantarse, Sara? Claro, Marcos. Creo que muchos estudiantes tienen ahora curiosidad. Bien. Imagina que tu despertador suena por la mañana. ¿Qué dices primero sobre tu mañana? Quizá digo, me levanto a las 7. Perfecto. Eso es claro y fácil. También puedes decir, mi despertador suena a las 7. ¿Y si estoy muy cansada? Entonces puedes decir, por la mañana estoy muy cansada o necesito un poco de tiempo para despertarme. Muchas personas usan también el despertador del móvil por la mañana. Cierto. A veces pulso otra vez el botón de repetición. Exacto. Entonces puedes decir, pulso de nuevo el botón de repetición. Eso lo hago a veces 2 o 3 veces. Eso lo conoce mucha gente. Después de despertar, me quedo a veces un momento en la cama Entonces puedes decir, me quedo unos minutos más en la cama. y después me levanto despacio. Muy bien. El verbo más importante aquí es levantarse. Levantarse es un verbo reflexivo. Eso significa que lleva la partícula se, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, me levanto a las 7. Y si me levanto más temprano, Entonces puedes decir, me levanto a las 6 o me levanto muy temprano. y si alguien duerme hasta tarde, Entonces dices, me gusta dormir hasta tarde o el fin de semana me levanto más tarde. yo también lo hago el fin de semana. Muchas personas tienen una hora fija para levantarse entre semana. Por ejemplo, por el trabajo o la escuela. Exacto. Entonces se dice, tengo que levantarme a las 7 porque trabajo. Esa es una frase muy típica. Otra frase es, me despierto a las 6:30. ¿Cuál es la diferencia entre despertarse y levantarse? Buena pregunta. Despertarse significa que ya no duermes. Levantarse significa que sales de la cama. Entonces primero me despierto y después me levanto. Exacto. Tiene sentido. Algunas personas empiezan la mañana muy tranquilas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, primero abren la ventana, se estiran o beben un vaso de agua. Entonces podría decir, por la mañana abro primero la ventana. Exacto. O, primero bebo un vaso de agua. Suena muy natural. Mucha gente también dice, sin café mi mañana no funciona. Lo escucho muy a menudo. Entonces puedes decir, por la mañana necesito primero un café. Muy buena frase. Estas son frases típicas cuando hablas de tu mañana. ¿Cómo puedo recordar mejor estas frases? Piensa en tu propia mañana. Describe paso a paso lo que haces. Lee las frases en voz alta y repítelas cada día. Buen consejo. Así conecto las palabras directamente con mi vida diaria. Ah, eso tiene sentido. ¿Tienes un diálogo completo de principio a fin? Sí, tienes el texto delante. Tú te interpretas en el trabajo y yo seré tu compañero. Vamos. Buenos días. Buenos días, Sara. Hoy has llegado muy temprano. Sí, normalmente me levanto a las 7. ¿De verdad? Yo me levanto a las 7:30. Oh, entonces no tienes mucho tiempo por la mañana. Es cierto. Me ducho rápido y solo tomo un café. Normalmente desayuno en casa. Después me preparo para el trabajo. ¿Qué desayunas normalmente? A menudo como pan con queso o muesli con yogur. Eso suena saludable. ¿Y tú? La verdad, muchas veces no desayuno. ¿En serio? Entonces, seguro tienes hambre pronto. Sí, sobre las 10 tengo mucha hambre. ¿Tomas café por la mañana? Sí, sin café no puedo despertarme bien por la mañana.
Lo entiendo. Yo también tomo siempre una taza de café. ¿Y qué haces después del desayuno? Luego me cepillo los dientes, me visto y voy al trabajo. ¿Cuánto tiempo necesitas en total por la mañana? Más o menos una hora. En realidad no es tan largo. No, mi rutina de mañana es bastante sencilla. Interesante. Mi rutina matinal es más caótica. Quizás solo necesites más tiempo por la mañana. Puede ser. Estupendo. Esto fue muy útil. Pude seguir todo y lo entendí. Genial. Queridos oyentes, parad un momento el podcast y repetid el diálogo. Sí, practicar en voz alta marca una gran diferencia. Otro consejo. Usad gestos. Por ejemplo, señalad vuestro reloj cuando habléis de la hora. Eso ayuda a recordar mejor las palabras. Buena idea. Así la palabra se une a un movimiento. En la siguiente parte hablaremos de la rutina en el baño. Interesante. Antes de seguir, quiero preguntar algo a nuestros oyentes. ¿Habéis hablado alguna vez en español sobre vuestra vida diaria? Si es así, ¿qué fue lo más difícil? Escribidnos vuestros ejemplos. Estoy seguro de que vuestras historias ayudarán a otros. Y recordad, cometer errores es normal. Cada paso os hace avanzar. Ahora hablamos de la rutina de la mañana en el baño. Sí, ya lo esperaba, porque es una parte importante de la mañana. Muy bien. El baño forma parte fija de la rutina matinal de muchas personas. ¿Qué hace la mayoría de la gente por la mañana en el baño? Mucha gente empieza lavándose los dientes y la cara. Eso ayuda a despertarse y a empezar fresca el día. Después muchas personas se duchan. Algunos se duchan cada mañana, otros día sí, día no. Luego se peinan. También usan desodorante, se ponen crema o se afeitan. Todo eso forma parte de la rutina del baño. Suena muy familiar. Yo también hago esas cosas. ¿Qué vocabulario debo aprender primero? Aquí tienes 5 palabras importantes para el baño. Cepillo de dientes, pasta de dientes, ducha, espejo y toalla. Cepillo de dientes es para lavarse los dientes, ¿verdad? Exacto. Con el cepillo y la pasta te lavas los dientes por la mañana. Siempre me cepillo los dientes justo después de levantarme. Así lo hace mucha gente. Después muchos van al baño y se duchan. Yo casi siempre me ducho por la mañana porque luego me siento más despierta. A muchos les pasa igual. Una ducha ayuda a empezar bien el día. Después casi siempre miro al espejo y me arreglo. Exacto. Muchas personas se peinan o se cepillan el pelo delante del espejo. Y luego me seco con una toalla. Correcto. La toalla, claro, también forma parte de la rutina. Veo que muchas de estas palabras se usan cada día. Por eso son tan importantes. Si hablas de tu rutina, necesitas estas palabras muy a menudo. Con gusto. Mi rutina en el baño es bastante sencilla, pero me ayuda a empezar bien el día. Después de levantarme, voy primero al baño. Me lavo la cara con agua fría. Eso me despierta al instante. Luego me cepillo bien los dientes. Uso mi cepillo y la pasta. Tardo unos 2 o 3 minutos. Después me ducho rápido. No me ducho mucho tiempo, solo unos minutos. Luego me seco con una toalla. Uso desodorante y a veces crema facial. Después me pongo frente al espejo y me peino. A veces también me afeito, pero no cada día. Cuando termino, me visto y estoy listo. Toda la rutina dura unos 15 minutos. Después me siento limpio, despierto y preparado. Gracias, Marcos. Fue muy claro. ¿Tienes más consejos sobre cómo hablar de la rutina en el baño? Sí, claro. Un buen consejo es contar los pasos en el orden correcto. Por ejemplo, primero levantarse,
luego ir al baño y después lavarse los dientes o ducharse. Si describes el orden claramente, otros entienden mejor tu rutina. Suena lógico. Entonces hay que contar paso a paso. Exacto. Otro consejo es usar verbos simples. Verbos como lavar, duchar, cepillar, peinar o afeitar son muy típicos al hablar de la mañana. Cierto. Esos verbos se oyen mucho. También puedes usar palabras de tiempo. Por ejemplo, primero, después, luego o al final. Esas palabras dan estructura clara. Ah, así se entiende mejor qué pasa antes y qué pasa después. Exacto. Podrías decir, primero me cepillo los dientes, después me ducho y al final me peino. Suena muy natural. Otro consejo es mencionar pequeños detalles. Por ejemplo, si te duchas con agua fría o si escuchas música en el baño. Oh, buena idea. Así la descripción es más personal. Exacto. Y eso hace que la conversación sea más interesante. Creo que nuestros oyentes pueden practicarlo ahora. Yo también lo creo. Queridos oyentes, intentad describir vuestra propia rutina en el baño en español. Quizá incluso podéis hablar en voz alta. Eso ayuda mucho al aprender. Y además es un poco divertido. Bien, Sara. Después de hablar del baño, pasamos a otra parte importante de la mañana. Déjame adivinar. Ahora hablamos de la ropa. Exacto. Ahora hablamos de vestirse y del armario. Oh, ese es un tema con el que a veces tengo problemas. ¿De verdad? ¿Con qué exactamente? Sobre todo con los colores. Si alguien dice el pantalón azul o la camiseta verde, tengo que pensar un momento. Es muy normal. Al principio, los colores no siempre se recuerdan fácil. Y a veces tampoco sé bien cómo se llaman las prendas. No hay problema. Ahora lo vemos paso a paso. Suena bien. Primero hablamos del armario. El armario es el lugar donde guardas tu ropa. O sea, mis pantalones, camisetas y chaquetas. Exacto. Mucha gente empieza la mañana abriendo el armario y pensando qué ponerse hoy. Eso me pasa mucho. A veces me quedo allí y no sé qué ponerme. Eso les pasa a muchos. Entonces miras tu ropa y piensas qué va bien con el tiempo o con el trabajo. Marcos, una pregunta corta. ¿Qué significa exactamente adecuado? Buena pregunta. Adecuado significa que algo encaja bien en una situación. Si la ropa es adecuada, es apropiada para el lugar o para lo que vas a hacer. Por ejemplo, para el trabajo. Exacto. Imagina que trabajas en una oficina. Entonces una camisa o una blusa suele ser adecuada para el trabajo. Un pantalón de chándal quizá no sea tan adecuado en muchas oficinas. Ah, ya entiendo. Adecuado significa entonces que algo es apropiado. Exacto. Apropiado para la situación, el tiempo o el lugar. Por ejemplo, puedes decir, esta ropa es adecuada para el trabajo. O, estos zapatos son buenos para un paseo. Eso me ayuda mucho. Creo que he oído la palabra muchas veces, pero nunca la comprendí bien. Eso pasa mucho al aprender un idioma. Se escucha una palabra a menudo, pero su significado preciso se entiende más tarde. ¿Y cómo digo que algo no es adecuado? Entonces puedes simplemente decir, no es adecuado. Por ejemplo, esta ropa no es adecuada para una reunión. En realidad es muy lógico. Sí, muchas palabras españolas están formadas de manera lógica. Solo hay que escucharlas y usarlas unas cuantas veces. Cuando estoy frente a mi armario por la mañana, pienso a menudo en el tiempo. Exacto, eso lo hace mucha gente.
Si hace frío, quizá te pones un jersey o una chaqueta. Si hace calor, a menudo basta una camiseta. Y si no sé qué decir, Entonces puedes usar frases muy simples. Por ejemplo, hoy hace frío, así que me pongo un jersey. esa es una buena frase. O hoy hace calor, por eso llevo una camiseta. Veo que el verbo llevar también es importante. Muy bien observado. El verbo llevar se usa mucho cuando hablas de ropa. Puedes decir, hoy llevo un pantalón negro. O llevo una camiseta blanca. Exacto. Son frases perfectas para el día a día. A veces también oigo a gente que dice, eso combina bien. Sí, eso significa que la ropa está bien combinada. Por ejemplo, unos vaqueros azules y una camiseta blanca combinan muy bien. Suena simple y práctico. Exacto. Al hablar de ropa, no hace falta complicarse. Unas pocas palabras sencillas suelen bastar. Ahora ya me siento un poco más segura. Me alegra mucho. La ropa es un tema del que hablamos casi cada día. Cierto, especialmente por la mañana, cuando uno se viste. Exacto. Por eso vale la pena conocer bien estas palabras y usarlas a menudo. Bien, Sara. Después de hablar de vestirnos y del armario, pasamos ahora a otra parte importante de la rutina de la mañana. Déjame adivinar. Ahora hablamos de la cocina. Exacto. Ahora hablamos del desayuno y de lo que mucha gente hace por la mañana en la cocina. Oh, eso es bueno. En la cocina oigo muchas palabras nuevas, pero no siempre entiendo todo. Es normal. En la cocina hay muchos objetos y muchos verbos. Pero si conoces las palabras más importantes, puedes hablar muy bien de tu mañana. Creo que el café es para muchas personas la parte más importante de la mañana. Absolutamente. Para mucha gente la mañana empieza de verdad con una taza de café. Yo también. Sin café estoy medio dormida por la mañana. Entonces seguro conoces la frase, primero me hago un café. Sí, la digo a menudo. Muy bien. El verbo aquí es hacer café. También puedes decir, preparo café. ¿Qué significa preparar? Preparar significa que dejas algo listo para comer o beber. Por ejemplo, preparo mi desayuno. Es una buena palabra. Ahora veamos qué hace mucha gente por la mañana en la cocina. Primero entran en la cocina. Luego hacen quizá café o té. Yo casi siempre hago café. Entonces tal vez coges una taza del armario. Sí, una taza para el café. Exacto. Una taza es el recipiente del que bebes café o té. ¿Y qué es una jarra? Una jarra es un recipiente más grande. En una jarra puedes hacer varias tazas de café o té. Ah, entiendo. Después muchas personas cogen algo de comer. Por ejemplo, pan. Yo como a menudo pan con queso por la mañana. Ese es un desayuno muy típico en España. Pan, queso, quizá también mermelada o miel. También oigo mucho la palabra panecillo. Exacto. Un panecillo es un pan pequeño. Mucha gente compra panecillos frescos en la panadería por la mañana. Suena rico. Ahora hablemos de algunos utensilios importantes en la cocina. Por ejemplo, cuchara, tenedor y cuchillo. Conozco estas palabras, pero a veces las confundo. Entonces las explicamos muy fácil. Una cuchara es un cubierto con el que comes, por ejemplo, sopa o yogur. Así que una cuchara para muesli o yogur. Exacto. Si comes muesli por la mañana, necesitas una cuchara. ¿Y el tenedor? Un tenedor tiene varios pequeños dientes delante. Con el tenedor comes, por ejemplo, pasta, ensalada o trozos de comida.
Y el cuchillo se usa para cortar. Exacto. Con un cuchillo puedes cortar pan o algo en el plato. A veces me cuesta recordar estas palabras. Hay un buen truco para eso. Oh, me encantan los consejos de estudio. Imagínate la situación. Estás sentado a la mesa y desayunas. Delante de ti hay un plato. A la derecha está el cuchillo, a la izquierda el tenedor y arriba o al lado está la cuchara. Ah, así me imagino simplemente la mesa. Exacto. Si piensas en esta escena, recuerdas las palabras mucho más fácil. Es un buen consejo. Mucha gente aprende vocabulario mejor cuando lo une con imágenes o situaciones. Es verdad. Si imagino que como muesli, pienso automáticamente en una cuchara. Así funciona exactamente. ¿Qué hace más la gente en la cocina por la mañana? Muchos preparan su desayuno. Puede ser muy distinto. Unos se hacen pan con queso o mermelada. Otros comen muesli con leche o yogur. A veces yo también como fruta. Eso también es muy típico. Mucha gente corta por la mañana una manzana o un plátano. Entonces se necesita un cuchillo. Exacto. Entonces puedes decir, corto una manzana. Esa es una buena frase. Otra frase típica es, me sirvo café. ¿Qué significa servirse? Servirse significa que viertes un líquido de una jarra o de una botella en una taza o en un vaso. Ah, entonces echo café en mi taza. Exacto. Creo que estos verbos son muy importantes. Absolutamente. Verbos como cortar, comer, beber, cocinar o servir son verbos típicos de cocina. Veo que puedo usar estas palabras cada día. Por eso son tan importantes para conversaciones sobre la vida diaria. Marcos, ahora hemos hablado de muchas palabras. Sobre café, desayuno, cuchara, tenedor y cuchillo. ¿Serías tan amable de contarnos tu propia mañana en la cocina? Sí, claro. Mi rutina de mañana en la cocina es bastante tranquila y sencilla. Después de vestirme, voy primero a la cocina. Lo primero que hago es café. Sin café mi día no empieza bien. Así que tomo mi cafetera, pongo agua y me hago una taza grande de café. Mientras el café se prepara, suelo abrir la nevera y pensar qué quiero desayunar. Eso suena muy organizado. Normalmente mantengo mi desayuno sencillo. A menudo tomo 2 rebanadas de pan de la panera. Luego saco mantequilla y queso de la nevera. Cojo un cuchillo y unto primero un poco de mantequilla en el pan. Después pongo una loncha de queso encima. A veces pongo mermelada en lugar de queso si quiero algo dulce. Entonces, a veces tienes un desayuno dulce y a veces salado. Exacto. Eso varía un poco. Mientras preparo el pan, el café casi siempre ya está listo. Entonces cojo mi taza, sirvo el café y me siento a la mesa, ¿Tomas el café solo o con leche? casi siempre con un poco de leche. Así que saco la leche de la nevera y echo un chorrito en mi taza. Luego mezclo el café con una cuchara. Suena como una mañana muy típica. Sí, creo que sí. Mientras desayuno, como mi pan y bebo mi café. A veces también como un yogur o una pieza de fruta, por ejemplo, una manzana o un plátano. ¿Usas también un cuchillo para eso? Si como una manzana, a veces la corto con un cuchillo en trozos pequeños. Luego como los trozos con un tenedor o simplemente con la mano. Suena muy tranquilo. Bien, Sara. Tras hablar del baño, la ropa y el desayuno, llegamos al último paso de la mañana. Déjame adivinar. Ahora se trata de salir de casa. Exacto. Ahora hablamos de prepararnos y de cómo salimos del piso por la mañana. Ese es un momento importante.
A veces temo olvidar algo. A muchos les pasa. Por eso veremos ahora algunos verbos y frases típicos. Suena bien. ¿Qué verbos son importantes? Un verbo muy importante es prepararse. Puedes decir, me preparo. ¿Qué significa exactamente? Prepararse significa que haces todo antes de salir. Te pones los zapatos, tomas tus cosas y quedas listo. Ah, o sea, todo lo que pasa justo antes de salir. Exacto. Una frase típica es, me preparo y voy al trabajo. Esa es una buena frase diaria. Otro verbo importante es ponerse los zapatos. Cierto, antes de salir siempre me pongo los zapatos. Exacto. Puedes decir, me pongo los zapatos. El verbo es reflexivo, ¿no? Sí. El verbo es ponerse. En la frase el se va delante del verbo. Entonces, me pongo la chaqueta o me pongo los zapatos. Exacto. ¿Y qué hace mucha gente después? Después toman sus cosas más importantes, por ejemplo, la llave, el móvil o el bolso. La llave es realmente importante. Totalmente. Mucha gente pregunta por la mañana, ¿llevo la llave? Yo también me lo pregunto a menudo. Una frase típica es, cojo la llave. ¿Y si la olvidas? Entonces hay un problema. Te quedas fuera y no puedes entrar al piso. Eso me pasó una vez. Le pasa a mucha gente. Por eso muchos comprueban otra vez antes de irse. O sea, una pequeña revisión. Exacto. Algunas personas incluso dicen en voz alta, móvil, llave, cartera. Es un buen método. Sí, así recuerdas mejor. Marcos, tuve mucho tiempo problemas para diferenciar piso y casa. Sí, a muchos estudiantes les pasa. Es normal. Me ocurrió en una charla. Quería decir que por la mañana salgo de mi piso y voy al trabajo, pero dije casa. La gente me miró raro y alguien preguntó, ¿vives en una casa? Yo no entendí y me confundí. Sí, es un ejemplo muy bueno. Más tarde entendí que debía decir piso. Hablaba de mi piso, no de todo el edificio. En ese momento no veía la diferencia y la gente no me entendió al instante. Así nacen pequeños malentendidos. Con estas palabras es importante conocer bien el sentido. Ahora te explico la diferencia con calma. Sí, por favor, sería muy útil. Una casa es todo el edificio. Puede ser independiente y tener varios pisos. Lo importante, la casa es el conjunto que ves desde fuera. O sea, realmente el edificio completo. Un piso, en cambio, es solo una parte de la casa o de un bloque. Si vives con otras familias en el mismo edificio, cada una tiene su piso. Ah, ahora está mucho más claro. Muy bien, piensa así. La casa es la unidad grande y el piso es una parte. La casa tiene quizá una puerta principal, una escalera y varios pisos. Tu piso tiene su puerta, un salón, una cocina y un dormitorio. La idea de la puerta principal y la puerta del piso me ayuda mucho. Exacto, es una buena regla. La puerta principal pertenece a toda la casa. La puerta del piso pertenece solo a tu piso. Primero sales por la puerta del piso y estás en la escalera. Solo al pasar la puerta principal sales de la casa. Ah, esa es una diferencia genial. Sí, y por eso puedes usar las dos palabras en una frase. Por ejemplo, por la mañana salgo primero de mi piso y luego de la casa. Bien, Sara. Después de hablar de cómo salir de casa o del piso, llegamos al siguiente paso de la mañana. Ahora hablaremos probablemente del camino al trabajo, ¿verdad? Exacto. Hablamos de cómo la gente llega por la mañana al trabajo o a la escuela. Ese también es un tema del que se habla mucho cada día,
Absolutamente. Muchas conversaciones empiezan con preguntas como ¿cómo vas al trabajo? ¿O cuánto tardas? Cierto. Ya he escuchado estas preguntas muchas veces. Hay muchas formas de ir al trabajo. Algunas personas van en coche, otras toman el bus o el tren, otros van en bici o incluso a pie. También oigo mucho la palabra tráfico. ¿Qué significa exactamente? Tráfico describe todos los vehículos y personas que se mueven en calles y caminos, o sea, coches, buses, bicicletas, tranvías y también peatones. Ah, o sea, todo lo que se mueve en la calle. Exacto. Cuando hay muchos coches en la calle, se dice que hay mucho tráfico. ¿Y cuando la calle está llena? Entonces se dice hay mucho tráfico o hay un atasco. Conozco atasco. Significa que los coches no pueden avanzar bien. Exacto. Los coches quedan parados mucho tiempo y se mueven muy despacio. Marcos, ¿cómo vas tú al trabajo? Hoy normalmente voy en coche al trabajo. ¿Por qué en coche? Ahora mismo es más práctico para mí. Vivo un poco fuera de la ciudad y con el coche tardo unos 20 minutos. ¿Y en bus tardarías más? Sí, mucho más. Con el bus tendría que caminar primero a la parada, luego esperar y a veces incluso hacer trasbordo. ¿Qué significa transbordo? Trasbordar significa cambiar de un transporte a otro. Por ejemplo, primero subes a un bus y después a un tren. Ah, entiendo. Por eso el coche es ahora la solución más cómoda para mí. ¿Siempre fue así? No, para nada. Cuando era estudiante casi siempre iba en bus o en tren. ¿De verdad? Sí, de estudiante no tenía coche. Además, en mi universidad había una buena red de bus y tren. Eso suena práctico. Lo era. Por la mañana caminaba hasta la parada, esperaba el bus y viajaba unos 20 minutos. ¿Aprovechabas el tiempo en el bus? Sí, a veces leía o escuchaba música. A veces simplemente miraba por la ventana. Suena bastante relajado. Sí, también tenía ventajas. No tenía que concentrarme en el tráfico, porque no conducía yo. Es verdad. Cuando conduces debes estar siempre atento. Exacto. Al conducir debes fijarte en la calle, en otros coches y en los semáforos. Los semáforos son las luces en un cruce, ¿verdad? Correcto. Rojo significa parar, verde significa avanzar. ¿Y amarillo? Amarillo significa que la señal cambiará enseguida. También lo conozco en mi ciudad. Muy bien. Cuando hoy voy en coche al trabajo, escucho a menudo música o un podcast. Eso hace el camino más agradable. Sí, así el tiempo pasa más rápido. ¿Tienes a veces también atascos? Por desgracia, sí. Especialmente por la mañana hay mucho tráfico. Entonces el camino tarda más. Exacto. Entonces, en vez de 20 minutos, puedo tardar 30. Es una gran diferencia. Sí, pero eso forma parte del día a día de muchas personas. Algunos van también en bicicleta al trabajo, ¿no? Sí, sobre todo en las ciudades es muy popular. Mucha gente dice, voy en bici al trabajo. También es bueno para la salud. Absolutamente. Te mueves y llegas al trabajo al mismo tiempo. Y algunos van incluso a pie. Exacto. Si vives cerca del trabajo, puedes decir, voy andando al trabajo. Probablemente es la forma más relajada. Para muchas personas sí, tienen aire fresco y se mueven un poco. Marcos, veo que el camino al trabajo es un gran tema de conversación. Así es. La gente habla a menudo de cuánto tarda o qué transporte usa, Por ejemplo, voy en bus al trabajo. o cada mañana voy en coche. O también, tardo 30 minutos hasta el trabajo. Exacto. Son frases típicas para una charla ligera.
Creo que nuestros oyentes ahora también pueden hablar de su camino al trabajo. Estoy seguro de ello. Queridos oyentes, pensad cómo vais por la mañana al trabajo o a la escuela. ¿Vais en coche, en bus o quizá en bicicleta? Intentad describir vuestro camino al trabajo en español. Por ejemplo, cada mañana voy en bus al trabajo. O voy andando al trabajo y tardo 10 minutos. Exacto. Son frases perfectas para conversar en español. Bien, Sara. Creo que con esto terminamos el episodio de hoy. Sí, Marcos. Hoy hemos hablado de la rutina de la mañana, levantarse y el baño. También de la ropa, el desayuno en la cocina y el camino al trabajo. Exacto. Son cosas de las que la gente habla cada día. Y creo que estas frases sirven muy bien en la vida diaria. Absolutamente. Si repetisteis nuestros ejemplos en voz alta, ahora podéis hablar mejor de vuestra mañana en español. Eso esperamos, al menos. Si os gusta nuestro podcast, podéis darle like o suscribiros. Así no perderéis ningún episodio nuevo. Y escribidnos en comentarios qué temas os interesan aún. Quizá charlas en el trabajo, en un restaurante o de compras. Leemos vuestras ideas con mucho gusto. Marcos, tengo otra pregunta. Claro, Muchas personas aprenden español con nuestro podcast. Tal vez quieren leer o practicar más. es cierto. Desde hace tiempo escribo textos y pequeños libros para estudiantes de español. ¿De verdad? Sí, tengo muchas historias, diálogos y ejercicios, pero nunca los he publicado. No lo sabía. Por eso quería preguntar a nuestros oyentes, ¿os interesaría algo así? Pequeños libros o textos para aprender español. Exacto, con historias fáciles, diálogos y muchos ejemplos. Suena muy interesante. Si os gustaría, contádnoslo en los comentarios. Así, sabremos si tenéis interés. Exacto. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias por escuchar otra vez hoy. Nos alegrará mucho que estéis en el próximo episodio. Disfrutad aprendiendo español. Hasta la próxima. Adiós a todos. Hasta pronto.